derecho político a través del estudio de la ciencia política y la geopolítica en sí, se evento los efectos del poder traer a dos disertantes, a los cuales le damos las gracias. En especial a Nicolás Casanseu, desde ya agradecido, es un honor tenerlo acá, ¿sí? La verdad es un gran placer, un grato placer. De igual manera, Héctor Tesey, ¿sí? Un placer también tenerlos en este evento. Bueno, principalmente agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes, al presidente, bienvenido Rodríguez Basal, un amigo, ¿sí? Y a su mesa directiva. Desde ya, agradecidos y bueno, esperemos que sea de su agrado dicha disertación. Primero vamos a pasar a la secretaria del Instituto de Derecho Político, Ayelén Valenzuela, que va a hacer una breve descripción de ambos disertantes. Ayelén. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. En primer lugar, antes de presentarlos, le quiero decir que esta es una presentación con mucho orgullo. Estamos muy contentos de que estén acá. Voy a pasar a presentar a Nicolás Casanseu, periodista argentino, cronista de varias guerras, pero principalmente es recordado por haber sido el cronista corresponsal de guerra de principio a fin durante el conflicto en Malvinas. Periodista, trabajó en CNN, NBC, Telemundo, Canal 13, 11, 7, 2, La Nación, Clarín, Ámbito, 7 días y demás. Una amplia trayectoria, estamos muy contentos y te agradecemos porque estés aquí. Y al señor Héctor Domingo Tesey, capitán retirado del ejército argentino, veterano de la guerra de Malvinas y prisionero de guerra de Gran Bretaña. Se desempeñó como jefe de la batería C del grupo de artillería 3, participando en los combates por la defensa del puerto argentino, magíster en defensa nacional, especialista oficial de Estado Mayor, licenciado en Ciencias de Educación, director de la especialización La Cuestión Malvinas, director en diferentes proyectos, son varios, asesor ad honorem de la Admisión Nacional de Excombatientes. Les agradecemos. Doc, ¿quién va a comenzar con la exposición? Bueno, comienzo yo, como me había dicho Salvador. Buenísimo, lo escuchamos. Nos han presentado la historia de la Guerra de Malvinas de manera bastante rara, ¿no? Como que ha quedado en el inconsciente colectivo que fue una locura individual de un señor llamado Galtieri y una señora llamada Thatcher, que un día decidieron pelearse. Y esta simplificación rayana en la estupidez obvia todos los condimentos geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos que estuvieron detrás de la guerra. Esta visión tan superficial de la Guerra de Malvinas ha llevado a que muchos argentinos, cuando hablan del 2 de abril, se refieren a la invasión argentina, una cosa absurda porque uno no puede invadir lo que le pertenece, ¿no es cierto? El diccionario de la Real Academia Española dice que invadir es ocupar algo en forma irregular o anormal. Uno no puede ocupar algo en forma irregular y anormal cuando le pertenece. Pero esto da la pauta de hasta qué punto está tergiversada la noción de cómo sucedieron las cosas. La que provocó la guerra fue justamente Gran Bretaña y tenía sobrados motivos para ello. Gran Bretaña, por supuesto, y sus aliados. Porque desde el punto de vista de los argentinos, si nosotros hacemos un poco de análisis histórico y político de lo que representó la Junta Militar, jamás esos militares hubieran optado por ir a una guerra con Inglaterra y menos contra toda la OTAN. Si no se entiende que cayeron en una trampa tendida justamente por Inglaterra y sus aliados, no se puede entender la guerra de Malvinas. Los militares del gobierno del proceso no tuvieron la, digamos, valentía de enfrentar a la guerrilla terrorista asesina con la ley en la mano que hubiera correspondido, y menos hubieran podido entonces enfrentar a Inglaterra y casi el resto del mundo, como después se configuró. Cayeron en esa trampa, en ese guiño, a través del Pentágono,
que los invitaba de alguna manera a hacer un tope y me voy. Por eso lo único planificado de la Guerra de Malvinas fue el 2 de abril, y fue una planificación excelente, a pesar de que costó una vida humana del capitán Giaquino, pero se cumplió con el objetivo, un objetivo increíblemente extraño para la historia de las guerras. Había que tomar esa ciudadela sin derramamiento de sangre y hasta sin dañar la mampostería, por así decirlo. Y esto era porque con ese guiño que se tragaron los militares del proceso, se suponía que nosotros recuperábamos Malvinas, eso sí, sin dañar a nadie, y después se negociaba, repartíamos el petróleo, etc. De esto hay muchas pruebas. Una de ellas muy temprana, que yo en ese momento no advertí a pesar de ser lector de la prensa, fue un artículo de Jesús Iglesias Rouco en enero del 82, donde decía: la Argentina va a recuperar las Malvinas para así reinsertarse desde una posición de fuerza en el marco defensivo de la OTAN. En ese momento me pareció una locura, pero después entendí con el paso del tiempo que se refería justamente a ese anzuelo. ¿Qué quería Inglaterra y qué con sus aliados? Quería establecer una base en el Atlántico Sur, la que ahora es la conocida como Fortaleza Falklands. Pero en el siglo pasado, la única guerra políticamente correcta era la guerra de defensa. Entonces Inglaterra necesitaba un casus belli, lo que se llama así en lenguaje diplomático, una provocación argentina para después venir con todo y establecerse, teniendo muy claros objetivos geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos. Años antes de Malvinas, Inglaterra había tenido una gran crisis económica que había saldado con la explotación del petróleo en el Mar del Norte. Y según distintos informes, alrededor del archipiélago de Malvinas hay 7 veces la cantidad de petróleo del Mar del Norte. Ese era un aliciente importante, pero iba mucho más allá de eso, más allá de controlar el posible, probable petróleo, que hoy todavía es antieconómico explotarlo, pero algún día lo va a hacer. Controlar el cruce interoceánico. Recordemos, era la Guerra Fría. Estaba el enfrentamiento entre el Pacto de Varsovia y la OTAN había perdido su única base en el Atlántico Sur en 1975, en Sudáfrica. Y la más importante, probablemente, de las motivaciones era la proyección a la Antártida, el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. De hecho, años después de la guerra, Inglaterra bautizó el sector antártico argentino con el nombre de Tierra de la Reina Isabel. Yo hace muchos años entrevisté al coronel Jorge Leal, que fue el primer argentino en llegar caminando al Polo Sur, y me dijo: sin Malvinas no hay Antártida. Y eso claramente lo veían los ingleses. Y había otras motivaciones concomitantes para desatar esa expedición, que siempre pensaron los ingleses que iba a ser nada más que un paseo militar, y era que Thatcher estaba en su más bajo nivel de aprobación en las encuestas, y al mismo tiempo una nueva doctrina militar indicaba que los buques grandes ya no eran necesarios, que había que venderlos. De hecho, los habían puesto en venta los portaaviones y después seguirían las fragatas, porque la nueva doctrina militar decía que había que utilizar de ahora en más submarinos misilísticos y lanchas rápidas. Con lo cual, el almirantazgo británico, de gran poder económico, financiero, militar, político durante siglos, iba a perder toda esa fuerza. Entonces, ¿qué mejor que una pequeña guerra a 14.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes todavía hacían falta? El guiño llegó a través del Pentágono, porque Galtieri tenía una excelente relación con el Pentágono, ya que la Junta Militar estaba apoyando la política de Estados Unidos en Centroamérica, e ingenuamente Galtieri pensó que Estados Unidos le debía algo. También lo adulaban los militares norteamericanos, hablaban del general majestuoso. Y esto de que hubo un guiño de parte de Inglaterra, hay muchas confirmaciones de eso. Por ejemplo, el expresidente Frondizi, en una entrevista con Bernardo Neustadt y también en distintas charlas que él había dado, contó que se contactó con él en 1981, un general norteamericano, y le dijo que Reagan tenía la intención de propiciar una acción argentina para luego apoyar completamente a Gran Bretaña y de esa manera liquidar la discusión de quién tenía derechos sobre las islas, porque lo que quería
la OTAN era instalar esa base militar, pero consideraba poco confiable a la Argentina por todos sus vaivenes políticos, y entonces no le iba a ofrecer a la Argentina una alianza para construir allí esa base, sino que iba a ir con la ocupación. Que reitero, pensaron que iba a ser un paseo militar, y esa fue la gran sorpresa que se llevaron, porque el 2 de abril para ellos no fue de ninguna manera una sorpresa, ellos lo provocaron y lo estaban esperando. La sorpresa fue la reacción de la aviación argentina, particularmente, que diezmó esa flota, con aviones obsoletos, 30 años más atrasados que las fragatas que venían al Atlántico Sur, y sin embargo, con pericia y con coraje, suplieron esa diferencia tecnológica y estuvieron a punto los ingleses, lo dicen los propios jefes militares, de retroceder. Ahora bien, ¿por qué ese resultado no fue favorable a la Argentina después de ese gran desempeño de la aviación argentina y también de muchas unidades en superficie? Porque a nosotros nos falló una vez más lo que nos falla siempre, la clase dirigente. En ese momento la clase dirigente llevaba uniforme y fue la que claudicó, porque los almirantes dejaron la flota en la costa, no la empeñaron en combate. Y los generales tampoco se jugaron nunca realmente, siempre estuvieron especulando de que íbamos a llegar a un acuerdo, de que no iba a llegar la sangre al río, de que Inglaterra no iba a mandar la flota, y si le iba a mandar finalmente era nada más que para intimidar, la famosa política de las cañoneras. Y estaban equivocados de cabo a rabo. Cuando Galtieri advierte que la flota viene en serio, que Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a su ministro de Defensa, Amadeo Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, si lo hacemos la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque la gente se había lanzado a todas las plazas del país reivindicando la recuperación de Malvinas, plebiscitando esa recuperación de Malvinas, e inclusive haciendo una clara diferencia entre esa causa nacional y el gobierno militar. Si uno va al video de Galtieri en el balcón el 10 de abril, se escucha claramente que cada vez que Galtieri decía yo presidente, era abucheado, insultado, y cada vez que decía presentaremos batalla, era ovacionado. ¿Por qué? Porque la gente hacía clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas. De hecho, más de 200.000 civiles se anotaron de voluntarios para ir a defender las islas, y además la inmensa mayoría de la población se lanzó a tejer, a cocinar, a donar, para apoyar el esfuerzo bélico argentino. Y este esfuerzo de apoyo a los combatientes siguió durante toda la guerra, inclusive cuando se rinde el general Menéndez, imprevistamente para la población del continente, de nuevo la muchedumbre se lanza a Plaza de Mayo exigiendo que se siga con el esfuerzo bélico, insultando a los generales por haber claudicado. Entonces, acá la cuestión es que deberíamos recalcular todas estas ideas, fuerzas falaces con las que nos han bombardeado durante estos últimos 38 años y que siguen en gran medida, como por ejemplo, bueno, que nosotros fuimos los agresores. De hecho, la Junta Militar de Malvinas fue sometida a un juicio y el presidente del tribunal que condenó a esa junta, Horacio Catani, dijo claramente que se trataba de una guerra en defensa propia y de una gesta. Inclusive el fiscal, el famoso Moreno Campo, en ese juicio también dijo que se trataba de una guerra en defensa propia, haciendo lógicamente la diferencia entre lo que significaba el proceso políticamente y la causa nacional Malvinas. Nos ha bombardeado con la idea de que estábamos de antemano condenados a la derrota, cuando todos los jefes militares ingleses dicen que estuvieron a punto de abandonar esa iniciativa, esa primera ola de barcos iba a tener que volverse porque ya no daban más. Y hablando de esa gran cantidad de barcos que ellos mandaron, 114 buques, aquí está la otra prueba de que Inglaterra planificó, buscó y desató la guerra. Porque cuando la Thatcher le pregunta a su ministro de Defensa en cuánto tiempo puede armar una escuadra de esa magnitud, le contestan en 48 horas. 48 horas. Hay un libro de Mariano Bartolomé sobre la guerra del Atlántico Sur, donde estudia los preparativos de esa flota para salir, y dice, obviamente, algo que es claramente ilógico,
un buque, por ejemplo, de turismo reconvertido en buque hospital en 2 días y medio. Otro buque mercante convertido en un barreminas en 2 días. Y así enumera todos los buques de apoyo, por ejemplo, que participaron de esa cruzada. Era imposible que se armara en tan poco tiempo. Obviamente ya lo tenían preparado los ingleses porque ellos son los que buscaron este conflicto. Y de la misma manera en que los ingleses nos estuvieron llevando de las narices durante casi 150 años, insinuando que quizás podría haber algún arreglo cuando nunca tuvieron la intención de ningún arreglo, bueno, nos siguen llevando también de las narices ahora porque nunca Inglaterra va a someterse a una presión, no lo hizo históricamente nunca, a menos que esa presión sea formidable, no una presión diplomática. Además, ¿qué presión diplomática puede ejercer la Argentina cuando carece hoy de Fuerzas Armadas? Carece del poder de disuasión de Fuerzas Armadas. Históricamente Inglaterra ha reculado cuando le han mostrado un puño, y un puño bastante poderoso. De hecho, hubo un oficial de la Fuerza Aérea, un científico, un genio científico, que planificó el famoso misil Cóndor, que tenía largo alcance y que podía haber hecho preocupar a los ingleses, y lamentablemente la construcción de ese misil Cóndor fue desactivada, justamente, evidentemente, para evitarle a los ingleses esa molestia. Si nosotros hubiéramos tenido el Cóndor 2, o si nosotros hubiéramos desarrollado un arma nuclear, no digo usarla, pero tenerla como poder disuasivo, ahí sí recién los ingleses podrían llegar a escucharnos. Y para cerrar, a mí me preguntan muchos si la Argentina puede recuperar Malvinas. Bueno, la Argentina obviamente primero tiene que recuperarse a sí misma. Insisto, carecemos de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy son un plan, alcanzan nada más que para pagar los sueldos. No hay barcos, no hay aviones, no hay balas, no hay nada. Y nadie escucha a un país desarmado. De hecho, la situación es mucho más grave porque realmente hoy seguimos existiendo como nación porque Brasil y Chile no se oponen a ello. Si se opusieran, no les costaría nada ocupar nuestras extensiones. No tenemos ningún poder de disuasión. Entonces, si alguna vez recuperamos ese poder de disuasión y tenemos de nuevo Fuerzas Armadas respetables, podemos hacer esa presión. Lo decía Federico el Grande de Prusia: una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es una orquesta sin instrumentos. Nadie le presta atención. Si nosotros nos ponemos de pie nuevamente como nación y vemos que Inglaterra, por el contrario, se está desintegrando justamente como imperio, porque ha salido del Brexit, se le están queriendo separar Escocia, Irlanda, han dejado de reproducirse los ingleses y les amenaza una explosión demográfica, como muchos países de Europa. De hecho, hay un dato curioso. En los últimos años, el nombre de bebés que han sido inscritos en los registros civiles ingleses, el nombre más popular no fue ni Tom, ni John, ni Frank, sino que fue Mohammad. Están invadidos por musulmanes y africanos, han perdido esa vitalidad que tenían durante sus épocas de imperio, y el día que ocurra esa implosión demográfica, si nosotros estamos de pie, las islas pueden caer en nuestras manos como una fruta madura sin siquiera tener que llegar a ningún tipo de guerra. ¿Seguimos con Héctor? Ahí estamos. Agradecerle a la gente del Colegio de Abogados de Quilmes, agradecerle a Nicolás, porque gracias a él estoy acá, a Pablo Estrada, con quien hemos estado coordinando estas cosas. Y yo me voy a tomar la libertad de robar algunos minutos más que los que usó Nicolás para desarrollar algunas ideas desde mi ángulo de estudio, que es la defensa nacional, y lógicamente eso tiene que ver con la geopolítica. La verdad es que voy a reafirmar todo lo que dijo Nicolás, porque comparto 100% lo que él dijo, y sin ánimo, por favor, de pretender nada más que clarificar algunos conceptos, voy a avanzar con el siguiente temario.
Vamos a ver algunos conceptos generales que tienen que ver con geopolítica, la situación al 80 previo a Malvinas, el desenlace de una de las hipótesis que, como bien dijo Nicolás, es la guerra preparada, inducida o provocada, qué pasa hoy, qué pasó hasta hoy, y cuáles son los próximos 20 años que nos quedan hasta la revisión del Tratado Antártico, porque, como bien dijo Nicolás, Malvinas es la puerta a la Antártida. Así que vamos a ver estos conceptos generales que tienen que ver con Atlántico Sur. ¿Qué es el Atlántico Sur? Bueno, el Atlántico Sur, definido en la tercera edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional, es lo que estamos viendo en el mapa, y los límites para ubicarnos en el espacio son el continente sudamericano al oeste, la línea del límite exterior del Río de la Plata. Al sur hay dos líneas, la boca oriental del Estrecho de Magallanes y el meridiano del Cabo de Hornos desde Tierra del Fuego hasta la Antártida. Por el norte es el Ecuador, por el noreste hay una pequeña línea en el Golfo de Guinea que no viene al caso, pero la menciono porque está en la definición. Al sureste es el meridiano de los 20 grados que va desde Sudáfrica hasta el continente antártico, y al sur el continente antártico. Esto es una superficie aproximada de 40 millones de kilómetros cuadrados, y este es el espacio geográfico cuando nos referimos al Atlántico Sur. El segundo concepto tiene que ver con Argentina en el Atlántico Sur, porque de eso estamos hablando. Entonces, en nuestro mapa vamos a ver algunas cuestiones centrales, que son la distancia de norte a sur de nuestro país, 7.200 kilómetros, la distancia de oeste a este, alrededor de 1.300 kilómetros, más o menos según donde lo estemos midiendo, las Islas Malvinas en el mapa, las Islas Georgias, las Islas Sandwich y las Islas Orcadas, que están ya debajo del paralelo de los 60 grados en el sector antártico. En ese grafiquito que está a la derecha ven ustedes una bandera de Gran Bretaña y una bandera de la Comunidad, y flechas que simbolizan la proyección de poder desde las Malvinas hacia el continente sudamericano, hacia el Índico y hacia el Pacífico. De esto se trata, de la importancia de las Malvinas. Nuestra superficie continental, el viejo mapa continental que aprendimos en la escuela, los más grandes, 2.800.000 kilómetros cuadrados, y toda la superficie total actual, 3.761.000 kilómetros cuadrados, conforme la ley 26.526 del mapa bicontinental. El tercer concepto que me interesa refrescar es geopolítica, porque estamos hablando de geopolítica. Entonces, geopolítica tiene varias acepciones. Una de esas acepciones es que geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Pero acá están los conceptos centrales de geopolítica: espacio geográfico, conglomerados humanos, y política, que es acción de los humanos sobre el espacio geográfico. La segunda acepción que podemos encontrar es que es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Son los mismos conceptos expresados de otra manera desde otro punto de vista. Académicamente, la geopolítica analiza la historia y las ciencias sociales con referencia a la geografía y la política. Y otro concepto más novedoso de Adolfo Couturian, un referente argentino de la geopolítica, dice que es la ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos, espacio y acción humana, y de los próximos o futuros efectos de los mismos, e incorpora una serie de ciencias que son las que están allí detalladas. El concepto que a mí me interesa resaltar y que voy a utilizar en esta charla es que la geopolítica se centra, se fundamenta en el poder político en relación con el espacio geográfico, es decir,
la acción política en un espacio geográfico, la capacidad de un Estado de incidir en un espacio geográfico con sus políticas para la consecución de sus objetivos. Es entonces que cuando ingresamos en el análisis geopolítico nos referimos a categorías de análisis de diversa naturaleza, pero fíjense que volvemos a los espacios geográficos y los grupos humanos, y por otra parte establecer la relación entre unidades políticas en tiempo dentro del marco de esos espacios. Es decir, que estamos hablando de geografía, grupos humanos, acción humana, políticas y tiempo. Algunos puntos o los esenciales en torno a la geopolítica: territorio, actores, intereses en juego, conflictos, estrategias, recursos naturales, vías de transporte, demografía y energía. Estos aspectos son los que juegan y pesan en el momento en que algún Estado, algún decisor, debe tomar en cuenta para configurar los objetivos geopolíticos de la organización que él está conduciendo. Pero todo esto es nada si no está mediado por poder. ¿Y qué es poder? Como dije recién, es la capacidad que tiene un Estado para influir sobre los acontecimientos en ese espacio geográfico. Es decir, el poder político en relación con el espacio geográfico. Si nosotros tenemos apetencias, intenciones, ideas de establecer nuestros objetivos en algún espacio geográfico, no vamos a hacer geopolítica, porque si no tenemos capacidad para influir sobre los acontecimientos, si no tenemos poder para, entonces nos quedamos en un concepto académico, y sobre esto voy a avanzar más adelante. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la geopolítica que tenemos que tener en cuenta? El espacio terrestre como espacio natural y definitivo de los objetivos geopolíticos, el marítimo con similar proyección y capacidad que el espacio terrestre, el aéreo similar a los otros dos, el tiempo necesario para conseguir los objetivos geopolíticos, y una quinta variable que es el ciberespacio, que se está incorporando últimamente. Y a propósito de eso, una cita reciente de Vladimir Putin, quien dijo: quien lidere la carrera de la inteligencia artificial gobernará el mundo. Y cuando hablamos de inteligencia artificial nos estamos refiriendo centralmente a la dimensión del ciberespacio en geopolítica. Algunos referentes de la geopolítica para entender las doctrinas que nos llevan a tener la situación actual en el mundo, y sobre todo para entender y enmarcarnos en la guerra provocada del 82 a partir de variables geopolíticas. Rudolf Kjellén, un sueco de siglo XIX y principios del siglo XX, fue el primero que utilizó el vocablo geopolítica, y su obra, El Estado como forma de vida, define este concepto. Kjellén nos dice que el Estado es como una forma de vida, como un cuerpo humano, que nace, crece y muere en medio de permanentes luchas y conflictos biológicos, y lo traduce como un organismo geográfico que tiene significativa relación e íntima relación con el concepto de soberanía. Avanzando con los principales referentes, porque son los que tienen incidencia en la geopolítica actual, encontramos a un primer ministro del siglo XIX, Benjamín Disraeli, quien dijo: los países, él se refería lógicamente a Inglaterra, no tienen amigos permanentes sino intereses permanentes. Esta cita, esta máxima, la traigo a cuento porque es lo que actualmente siguen teniendo en cuenta los países serios para delimitar, para definir, para plantear y para accionar sobre su geopolítica. Analicen ustedes la historia, sobre todo en el último siglo, si quieren, de quienes han tenido preeminencia de la ideología por sobre los intereses, y van a ver que esta máxima tiene absoluta vigencia. Otro personaje harto conocido, sobre todo del siglo XX, es el estadounidense de origen alemán, austríaco, Henry Kissinger, asesor de varios presidentes, y que dejó una idea muy interesante, que es: la geopolítica existe con solo ver cómo se mueven los mapas. Están hablando de espacio geográfico y
poblaciones y seres humanos, los dos conceptos centrales de la geopolítica. Tal vez el más importante en cuanto a trascendencia y aún a vigencia actual sea Alfred Mahan, un marino norteamericano, que en su libro La influencia del poder naval a través de la historia precisó los factores que determinan el poderío marítimo de un país. Y esos factores son la posición geográfica, y los invito a pensar en Argentina, la conformación física, los recursos naturales, y en rojo he puesto el carácter de su pueblo y la voluntad política de sus gobiernos. Las tres banderitas al pie, Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, tienen que ver porque estos tres países han tomado la doctrina geopolítica de Alfred Mahan a pie juntillas y han sido lo que fueron o lo que son porque han seguido con sus preceptos. Dijo Mahan, quien domina el mar domina el comercio mundial y quien domina el comercio mundial domina el mundo. Sigue teniendo esto vigencia, pero con algunas variantes que ahora vamos a ver. Otro referente de la geopolítica, pero no abogando por el dominio marítimo, sino por el dominio continental o de territorio, fue Halford Mackinder, británico, que desarrolló la teoría del Heartland o corazón de la Tierra, y se refería él al espacio geográfico determinado por Rusia y Eurasia, al que llamó el corazón continental. En la próxima placa vamos a ver un mapa que nos clarifica este concepto. El alemán Karl Haushofer desarrolló su teoría del Lebensraum o espacio vital, que fue tomada como libro y como teoría y como doctrina de cabecera para desarrollar la expansión de la Alemania nazi por parte de Adolfo Hitler. Y con el advenimiento de la aviación, el norteamericano de origen ruso Alexander Seversky desarrolló su teoría del poder aéreo por similitud a lo que dijo Mahan, y Seversky dice: quien logre la supremacía aérea obtendrá el poder global. Vamos a ver que el tiempo nos va dando algunas precisiones y nos va aportando nuevos elementos de juicio para ir modificando o reafirmando o negando alguna de estas cuestiones. El norteamericano de origen holandés Nicolas Spieckmann esbozó otra que dice: quien logre el control de la periferia del continente euroasiático gobernará Eurasia. Ven ustedes en ese mapa, en ese planisferio, una zona roja denominada Land Power, que sería el Heartland de Mackinder, el corazón euroasiático, y según Mackinder había que dominar ese territorio, ese sector. Pero Spieckmann dijo: quien logre el control de la periferia, lo que allí en el mapa está denominado como Sea Power, o sea, los mares alrededor de ese sector. Lo sumo Alexander Dugin, un ruso que nació en la época de la Unión Soviética, que dijo: en geopolítica hay dos polos absolutos de poder. El poder naval, que pertenece a Occidente, sin duda, Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos, y el poder terrestre, que es Rusia, en su momento la Unión Soviética, Rusia hoy devaluada y un escalón por debajo. La pelea es por controlar el Heartland, Land Power, la zona roja del mapa. Y como decía Mackinder, quien controla el este de Europa, controla el Heartland, y quien controla el Heartland domina el mundo. Cuando sumamos todas estas doctrinas, creo yo que la síntesis más interesante es la de Spieckmann, porque es lo que ha hecho Estados Unidos, y vamos a ver más adelante cuál es la situación actual en términos de despliegue en el mundo, en orden a ver quién está hoy detentando el control del Heartland y del espacio que rodea al continente euroasiático. Se suma a lo que habían hecho en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética, China, como tercer actor en disputa, que es uno de los habitantes del Heartland, pero está dando los primeros pasos para empezar a tener presencia en el mar, porque también entiende China que para dominar el Heartland y para gobernar el mundo no solamente hay que tener ese control, sino que hay que salir al mar. La Unión Soviética nunca pudo salir al mar, y ahora vamos a entrar en
la guerra del 82 a partir de los conceptos geopolíticos. Para cerrar estas ideas principales de la geopolítica, que las acciones que llevan a cabo los estados son de dos órdenes. La cohesión interior, que llamamos causas endógenas, en donde primero hay que lograr una fuerte cohesión interior para tener la fuerza necesaria para dar el paso hacia la expansión exterior, o causas exógenas. Los países que han logrado la dominación, los que han logrado la concreción de sus objetivos geopolíticos a nivel mundial, han seguido estos dos caminos. Los que se quedaron a mitad de camino no lograron, sobre todo, la expansión exterior. Entonces, volviendo al mar, la geopolítica general del mar-océano, digo, a nivel mundial, nos muestra una gran área de disputas internacionales y de intereses cruzados a lo largo del siglo XXI, porque el mar comprende el 71% de la superficie del planeta y poco más del 80% del comercio mundial. Y en lo que a nosotros respecta, el Atlántico Sur, que de eso estamos hablando, debe ser considerado un espacio de afirmación soberana y atención geoestratégica de la defensa argentina. Pensemos que allí tenemos una base militar extracontinental de envergadura. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Atlántico Sur? ¿De qué hablo yo cuando yo digo Atlántico Sur? Cuando hablamos de Atlántico Sur hablamos de Malvinas e islas del Atlántico Sur, y cuando hablamos de Malvinas e islas del Atlántico Sur hablamos de Antártida, es decir, la interrelación estrecha entre Malvinas, Georgia, Sandwich, Atlántico Sur y Antártida. No podemos perder de vista que el próximo objetivo geopolítico de las potencias es la Antártida. Como bien dijo Nicolás, el doctor Mariano Bartolomé tiene una de sus hipótesis sobre la guerra de Malvinas de 1982, a la que yo llamo la primera guerra por la Antártida. El doctor Bartolomé, que entre paréntesis fue mi director de tesis de maestría en Defensa Nacional y actual profesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, dice que el conflicto del Atlántico Sur es o fue una guerra fabricada. Y vamos a repasar estos conceptos para entender por qué la podemos encuadrar en este marco sin ningún tipo de problemas. Y pensemos si esto es factible, si fue factible y si pudo haber ocurrido. En 1980, el escenario en el mundo era la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, la Unión Soviética y los Estados Unidos, causas exógenas en relación al conflicto del Atlántico Sur. En Argentina, nuestro gobierno, la Junta Militar, estaba pensando para adentro, pero no tanto, porque bien dijo Nicolás, estaban haciendo algunas cosas hacia el exterior con un concepto, a juicio de Bartolomé y a juicio mío, equivocado. Por lo tanto, ellos estaban más enfrascados en la interna que en las cuestiones de orden exterior. Pero Malvinas estaba presente. La situación general para la década del 70 en el Atlántico Sur determinaba que era un área estratégicamente importante para Occidente, porque por el Atlántico Sur discurría la principal línea de comunicación marítima, esa flecha amarilla que ven ustedes viniendo desde el Índico hacia el Atlántico Sur, pero para llegar al Atlántico Norte. ¿Y qué pasaba por esa línea de comunicación marítima? La principal vía de abastecimiento de petróleo desde el Golfo Pérsico a Estados Unidos y a Europa. Y ven allí 3 estrellas rojas sobre la costa africana del Atlántico, y era la presencia militar soviética que había empezado a aparecer, porque la Unión Soviética se había dado cuenta que si no tenía presencia en los mares, iba a ser estrangulada y ahogada por los Estados Unidos y la OTAN. Por lo tanto, este es el escenario encuadrado en la puja interhegemónica entre los dos contendores de la Guerra Fría, y acá tenemos que mirar para empezar a mirar Malvinas. ¿Cuál era la estrategia de Estados Unidos y de la OTAN
en aquella época, Caspar Weinberger, conocido secretario de Defensa durante el conflicto del Atlántico Sur, en 1981 dijo que los intereses estratégicos de Estados Unidos abarcaban los continentes y los océanos que los interconectaban, y que la dependencia de Estados Unidos aumentaba, la dependencia de los mares de Estados Unidos iba en aumento y nunca en disminución, porque la vida económica dependía cada vez más del acceso a los mercados y productos de ultramar. Pensemos en la flecha amarilla por el sur de Sudáfrica. ¿Qué dijo el Comité Militar de la OTAN en 1980 en boca de su presidente? Que si bien el Atlántico Norte y las líneas de comunicación entre este y oeste siguen siendo lazos vitales para la OTAN, los océanos del mundo configuraban una enorme carretera interconectada y que negar el uso de esa parte de esas carreteras significaba una vulnerabilidad para la alianza. Por lo tanto, el Atlántico Sur empezaba a ser un área de particular preocupación para estos intereses. En 1981 accede a la presidencia de Estados Unidos Ronald Reagan, que instala la doctrina Reagan, conocida como Guerra de las Galaxias, bautizó a la Unión Soviética como el imperio del mal y se decidió a encarar su destrucción. Para ello, tomó como principal colaborador al general de 4 estrellas Alexander Haig, viejo conocido nuestro, que hacía las veces de mediador, pero en realidad no mediaba nada entre Argentina y Gran Bretaña en el conflicto del 82. Haig tenía absolutamente claro 2 ideas. La primera es que la capacidad y la voluntad de Estados Unidos para intervenir en el tercer mundo contemplaba a la OTAN. Por lo tanto, ya no era solo Estados Unidos y ya no era solo la OTAN en Europa, sino la OTAN en el mundo como alianza. Y además, Haig estaba absolutamente convencido de que debían tomar la iniciativa frente a la Unión Soviética, porque si no, la Unión Soviética iba a estar en capacidad de interdictar sus recursos de petróleos y minerales, y sobre todo en relación al flanco sur. Haig tenía clara esta situación. El otro plan puesto en práctica por los Estados Unidos fue el Plan Océanos Libres. Esto fue establecido por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en enero de 1980, y lo voy a leer porque es clave en las frases o en las que están en amarillo y subrayadas. Y dijo el Consejo Nacional de Seguridad: aun cuando los Estados Unidos puedan contar con un apoyo efectivo y duradero de la República de Chile, y eventualmente de la Argentina, recién dijo Nicolás, los norteamericanos le hicieron creer a Galtieri que eran sus mejores aliados, y Galtieri creyó que eran sus mejores amigos y nunca vio los intereses reales. Que facilita la ejecución de sus planes para el extremo sur de los 3 océanos, es indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña. Resalto, indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña. Esta debe ser nuestra principal aliada, no solo porque es nuestra amiga más confiable en el orden internacional, sino porque todavía ocupa diversas islas en el Atlántico Sur, que en caso de necesidad podrían convertirse en bases aeronavales de acuerdo al modelo de Diego García, o puntos de apoyo logístico como Ascensión. Y frase lapidaria: Gran Bretaña debe ser alentada a mantener aquellas islas bajo su soberanía ante cualquier circunstancia, incluso en los casos que la Argentina reclama para sí, como las Falkland, las Sandwich y las Georgias del Sur. Esta última oración es tremenda. La OTAN pensaba exactamente lo mismo. Haig había sido comandante supremo de la OTAN antes de pasar a ser secretario de Estado de Reagan. Por lo tanto, tenía muy en claro lo que la OTAN estaba analizando. Y la OTAN analizaba exactamente lo mismo que Estados Unidos: la flecha roja
al sur de Sudáfrica y entre la Antártida y Sudáfrica nos marca la principal línea de comunicación marítima. Y la OTAN también dijo, y pensó y analizó, las Islas Malvinas en un conflicto mundial tienen valor para la estrategia naval, particularmente en el ámbito de la estrategia operacional con objetivos defensivos de las líneas de comunicación marítima aliadas. Entonces, la primera conclusión, después de analizar este escenario, le lleva al doctor Mariano Bartolomé a decir que es posible y probable que a comienzos de la década del 80 Estados Unidos y la OTAN aspiraran, aún extraoficialmente, a contar con algún dispositivo de defensa hasta ese momento inexistente en el Atlántico Sur, registrándose en el caso norteamericano particular interés por las Islas Malvinas como lugar de ubicación de tal dispositivo. ¿Qué pasaba en Gran Bretaña entre 79, mejor dicho, a partir del 79? Thatcher llegaba a ser primera ministra y encaraba una situación general complicada en la política interna, en la económica, en la política exterior absolutamente alineada con Estados Unidos, con la OTAN y con la preocupación del Atlántico Sur y qué hacemos con la flota real. Es lo que dijo Nicolás. Había que atender varios frentes de conflicto al mismo tiempo, con lo cual la segunda conclusión, dice Bartolomé, es que puede suponerse que a principios de la década del 80 Gran Bretaña estaba en capacidad y dispuesta a generar una crisis que escalara el conflicto diplomático vigente con Argentina, contexto en el cual congelaría indefinidamente las negociaciones asumiendo el riesgo de una ocurrencia de guerra limitada. Toda guerra tiene causas reales y aparentes. Las que dijimos recién pudieron haber sido las reales, como dijo el doctor Bartolomé. Pero la causa aparente que desata el conflicto ocurre en la semana del 23 al 31 de marzo con el incidente Davidoff o la crisis Davidoff. Davidoff era un empresario argentino chatarrero que tenía un contrato autorizado, legalizado, con el gobierno británico, no solo el gobierno de las Malvinas, para desmantelar una vieja factoría ballenera en desuso en las Georgias. Todo en regla, tal cual lo pedía Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Cuando Davidoff llega a las Georgias, en la semana del 23 al 31 de marzo, se desata la hecatombe. ¿Qué hace Gran Bretaña? Da la orden de desalojo al Endurance, aduciendo que Davidoff estaba en forma ilegal y que era una provocación. Impulsó una resolución parlamentaria para estacionar permanentemente en el área de crisis unidades de la Royal Navy. Lo que decía Nicolás, ¿cómo puede ser que si nadie pensaba en nada raro, estuvieran ya navegando hacia el Atlántico Sur naves de guerra y submarinos atómicos de la Royal Navy? Gran Bretaña consideró unilateralmente culminadas las negociaciones con la Argentina respecto de la soberanía por los archipiélagos y despachó, como dije recién, unidades de superficie y submarinos nucleares. ¿Qué hizo el gobierno argentino frente a esta situación imprevista para ellos? Decidió ocupar los archipiélagos como única alternativa de continuar las negociaciones, decisión que consumó el 2 de abril. También nadie me puede decir, el 31 de marzo hubo una plaza en contra, entonces el gobierno reaccionó con el 2 de abril. La operación Rosario no se planificó en 24 horas y mucho menos pudo prepararse su ejecución en 24 horas. Había una línea de trabajo del gobierno militar que se había iniciado en la presidencia de Viola para hacer algo antes que se cumplieran los 150 años de ocupación británica. Por lo que la Junta, a fines del 81, ya había decidido preparar un plan de contingencia para hacer algo si pasaba algo. La operación Rosario estaba lista para ser ejecutada y se disparó con la causa aparente de la crisis Davidoff a instancias de Gran Bretaña, no de la Junta. Y voy a avanzar y voy a abundar en este tema. Corolario de lo que les acabo de contar, de lo que nos presenta el doctor Bartolomé. Argentina entendía que estaba frente a una crisis diplomática
y el manejo de una crisis diplomática se hace a través de negociaciones. Gran Bretaña, Estados Unidos, Reagan, Thatcher y sobre todo Haig entendían que estaban frente a una crisis política, y el manejo de una crisis política se conduce, se maneja y se soluciona con una guerra. La Junta entendía que había que negociar y Gran Bretaña y Estados Unidos entendían que había que generar un conflicto para desplazar y derrotar a la Argentina. Dos visiones absolutamente distintas con una estrategia equivocada por parte de la Junta Militar. Entonces, la tercera conclusión es que en 1982 el gobierno británico generó una crisis y escaló voluntariamente su conflicto diplomático con Argentina, congelando unilateralmente las negociaciones en forma definitiva, conducta que llegó a nuestro país al empleo del poder militar y a la generación de una guerra limitada en la cual venció el Reino Unido con la colaboración de Estados Unidos y de la OTAN. Y traigo a cuento la causa 59 y antecedentes. Los antecedentes los cité recién. El que inició el análisis de qué hacer con las Malvinas fue el gobierno de Viola, lo retoma el gobierno de Galtieri y lo impulsa el almirante Anaya. Y la causa 59 es a la que hizo referencia recién Nicolás, cuando el fiscal Moreno Campo y el presidente del tribunal que condena a la Junta por Malvinas dejan claramente establecido que todo lo actuado en el conflicto del Atlántico Sur respondió a una defensa frente a una agresión externa. Entonces, la conclusión final de Bartolomé: no puede descartarse que el conflicto del Atlántico Sur acontecido en el 82 haya sido el resultado de la deliberada creación de una crisis susceptible de ser escalada al plano bélico por parte del gobierno británico con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, con los objetivos no declarados de asegurar el liderazgo político del primero y facilitar la presencia de los restantes en la región en el marco del conflicto este-oeste. El epílogo. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminamos inmediatamente después del conflicto y en los primeros años? Por el lado de Gran Bretaña, fue premiada con la dirección de la OTAN y se designó a Lord Carrington por 4 años al frente de la Alianza Atlántica. Y Margaret Thatcher fue exonerada de todo lo malo que pudo haber hecho a través de la redacción del informe Franks, que se llama así porque su presidente fue Lord Franks, que puso bajo buen resguardo las actas de secretos oficiales, y Thatcher logró fundar el thatcherismo y mantenerse en el poder hasta 1990, y aún primeros ministros que la sucedieron con su doctrina política. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, en Argentina el proceso de reorganización nacional, iniciado en el 73, culmina en el 83 con el expresidente de facto Viñone. El conflicto Malvinas y el desenlace implica la caída de Galtieri. Argentina también, a instancias de la Junta, desarrolla un informe que se llama Rattenbach, por el nombre de su presidente, teniente general Benjamín Rattenbach, que no tuvo el mismo sentido del Franks. El Rattenbach se dedicó a estudiar, analizar y evaluar las conductas y las responsabilidades de los principales dirigentes en el conflicto del Atlántico Sur. Es el único documento público y oficial del Estado argentino que analizó y evaluó el conflicto en su integralidad desde el año 2012 en que fue desclasificado. Y traigo a cuento al canciller de aquella época, Nicanor Costa Méndez, quien tuvo fundamental y central incidencia en la adopción de la línea estratégica de negociación por parte de la Junta, porque Costa Méndez le dijo a la Junta, y esto consta en el Rattenbach, le dijo a la Junta que Estados Unidos iba a apoyar o iba a ser neutral en el peor de los casos, que el mundo no iba a reaccionar a través de las Naciones Unidas y que Gran Bretaña no iba a enviar ninguna flota ni ninguna cuestión de fondo como para recuperar las islas. Casualmente, irónicamente, Costa Méndez en su libro dice:
después de años de estudio llego a la conclusión de que fue realmente Gran Bretaña la que nos llevó a la situación de ocupar las islas. Surge de la documentación que leí y de la intuición de haber conocido los hechos. Dos escenarios diametralmente opuestos. ¿Y qué pasa hoy? Y hoy pasa lo que vemos en esas fotos. La base, la fortaleza Malvinas, materializada en la base aérea militar de Monte Agradable, o Mont Pleasant, como ellos la llaman, y el reciente puerto inaugurado de Mare Harbor, que tiene capacidad para recibir submarinos nucleares. El muelle que ustedes ven en esa foto fue ampliado para recibir barcos de hasta 300 metros, con lo cual pueden arrimar los submarinos, los portaaviones atómicos de Estados Unidos. Y en la foto de abajo a la derecha, la pista principal de la base Mount Pleasant, con capacidad para recibir no solo los aviones Eurofighter que actualmente están como dotación en la base, sino también transportes estratégicos como el C-5 Galaxy. Es decir, Estados Unidos concretó, y esta es la prueba palpable de que concretó el objetivo geopolítico de controlar el Atlántico Sur, controlar la comunicación de los 3 océanos y tener una base apta para proyectar a la Antártida. Esto es lo que pasa hoy. En ese mapamundi ven banderitas norteamericanas, británicas, una china y una rusa. Las norteamericanas con los numeritos romanos son las 6 flotas que tiene desplegadas en el mundo en los 3 océanos en forma permanente los Estados Unidos, siguiendo la doctrina Spitman de controlar los mares, pero no solo de controlar los mares, sino de rodear el Heartland, porque alrededor de Eurasia hay 4 flotas, una en el Atlántico Norte, una en el Mediterráneo, una en el Índico y una en el Pacífico. Las banderitas británicas nos muestran las principales bases o islas o asentamientos a disposición de Estados Unidos, sin duda, y de la OTAN en particular. La bandera rusa al norte es porque Rusia está tratando de reverdecer algunos laureles y empieza por lo que tiene próximo, que es su costa norte, lamentablemente cerca del Ártico y congelada la mayor parte de los meses del año, pero ha desarrollado, a propósito de esta situación geográfica, una flota de 40 rompehielos, lo que la hace en casi dominadora del Ártico y sus zonas de influencia. Y China, por eso la banderita china a la derecha del sudeste asiático, porque China, que también cohabita con Rusia en el Heartland, entendió que tiene que salir al agua, y para eso está enfrascada en la construcción de portaaviones y submarinos. Estados Unidos, con sus 6 flotas, dispone de 12 portaaviones nucleares. China tiene 1 en funcionamiento, 1 recién votado y otro en construcción. Falta tiempo, pero entendió cuál es el camino. En este mapa vemos banderitas británicas, francesas y de la Comunidad Europea, y son las bases, las islas, los asentamientos de que dispone la Alianza Atlántica para controlar los mares y para controlar, junto con las flotas estadounidenses, alrededor del Heartland también. Las flechas naranjas marcan los ejes de proyección de poder sobre el continente sudamericano, sobre el Atlántico y sobre la Antártida, a partir de las bases dependientes de la OTAN en el Atlántico Sur. Entro en el Tratado Antártico y la referencia que hago al Tratado Antártico es que, si bien entró en vigencia en el 61, a partir del 91 se estableció entre los firmantes que puede ser revisado, cosa que va a ocurrir entre el 40 y el 41. ¿Qué me interesa del Tratado Antártico? Que el tratado permite que todos los estados reclamantes, ahora vamos a ver cuáles son, preserven sus títulos de soberanía, y ejerzan soberanía con las limitaciones que él mismo impone y en todos los aspectos que el tratado no regula expresamente,
aunque otros estados no la reconozcan. Esto quiere decir, y demuestra, por ejemplo, que Argentina, Chile y Gran Bretaña, entre otros que reclaman, consideran a sus reclamaciones territoriales en la Antártida como partes soberanas integrales de sus respectivos territorios. Nosotros tenemos un mapa bicontinental, Antártida-Argentina. Recién nos dijo Nicolás que Gran Bretaña denominó a la península antártica tierras de la reina Isabel, es decir, ejercemos soberanía en los términos en que nos permite el Tratado Antártico como firmantes del mismo. Ahora bien, el tratado menciona las reclamaciones de soberanía previamente hechas por los países, pero no las reconoce como válidas y tampoco las desestima. Por eso es importante la próxima revisión entre el 40 y el 41, entre otras cosas, para ver qué va a pasar con los reclamos soberanos. Actualmente, en ese mapa multicolor, pueden ver ustedes a los países que tienen estatus consultivo con reclamaciones territoriales, entre los cuales está Argentina, Chile, Australia, Gran Bretaña, Francia y Noruega, que son los que reclaman, y Nueva Zelanda, que son los que reclaman, y el resto de las categorías de los países que se han ido sumando y los que no se han sumado al Tratado Antártico. Antártida y los océanos. Visto el mundo desde el Polo Sur, salta a la vista claramente la importancia de la Antártida por la comunicación que tiene el continente con los tres océanos. Y en el cuadro de la derecha podemos ver las reclamaciones que figuran en el Tratado Antártico de los países Reino Unido, Argentina, Chile, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, y este sector que no lo reclama nadie, pero destaco que el 70% de la Antártida está reclamado por países integrantes de la Mancomunidad Británica. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión Malvinas? La cuestión Malvinas está en una situación de liminal o de limbo, en donde Argentina no sabe qué hacer realmente para recuperar la soberanía. La Constitución del 94 nos da un punto de partida, que es la disposición transitoria primera, que establece la imprescriptibilidad de los derechos de argentinos y la necesidad de continuar con las reclamaciones y con la recuperación a través, dice la Constitución, de los mecanismos previstos en las Naciones Unidas. Hago este comentario porque ahora voy a volver sobre este tema. La Constitución del 94 pudo haber sido, y no fue, el punto de partida para desarrollar una política de Estado en relación a Malvinas que, a mi juicio, Argentina hoy no tiene. ¿Qué ha hecho Argentina hasta ahora? Reclamar ¿en dónde? En foros multilaterales, centralmente OEA y Naciones Unidas, y hay que seguir en este camino. Y además ha reclamado en foros sectoriales como, por ejemplo, el continente centro y sudamericano, la CELAC, en su momento la UNASUR, la Asociación Sudamericana y Africana, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que son foros en los cuales hay que mantenernos y continuar reclamando, pero estas son reclamaciones diplomáticas. Gran Bretaña no se aviene a sentarse a negociar. Tenemos el Atlántico Sur con sus recursos pesqueros, hidrocarburíferos, metalíferos, y sobre el que no ejecutamos una cierta y seria vigilancia porque no tenemos los medios para hacerlo. Es decir, que nuestro litoral atlántico, nuestro Atlántico Sur, está a la buena de otros, no nuestra. Esto hay que ponerlo en marcha. Pero además tenemos algunos aspectos interesantes que juegan a nuestro favor, que creo yo, y me animo a proponer desarrollar. Argentina es el país que tiene más tiempo de presencia ininterrumpida en la Antártida y es el único que tiene un rompehielos de envergadura en el continente sudamericano. Entonces, como todos los países de Sudamérica tienen alguna base propia o compartida en la Antártida, y como tienen barcos polares, aunque no todavía todos tengan sus rompehielos, una idea es, ¿por qué no armar una flota sudamericana
polar para llegar en masa, para llegar en flota y no de a uno. Hacemos algo con Chile, hemos hecho algo con Uruguay, no alcanza, hay que hacer más. Segunda idea, tuvimos, no tenemos, pero Brasil tiene portaaviones, tenemos aviación naval, casi todos los países de Sudamérica tienen aviación naval. Tuvimos, no tenemos, submarinos, pero varios países de Sudamérica, entre ellos Perú, que por ejemplo, en un nuevo gesto de compartir historia, tradiciones, valores e intereses, permite y facilita que nuestros submarinistas entrenen en los submarinos peruanos. Entonces, ¿por qué no armar una flota sudamericana que en vez de hacer ejercicios como este año en el Pacífico Sur, haga ejercicios en el Atlántico Sur, con portaaviones, con submarinos, con barcos de guerra, y nos vayamos al Atlántico Sur y establezcamos zona de entrenamiento alrededor de las Malvinas, en mar argentino o en mar internacional? ¿Por qué no lo hacemos? Esto es decisión política, esto es capacidad de incidir en el espacio geográfico que ninguno de los países está haciendo, y menos nuestro país. Breve referencia al último movimiento británico que muestra la coherencia de su actitud geopolítica con el Atlántico Sur. Nos bloqueó hace muy poco tiempo las charlas, ni siquiera la compra, las charlas que tenía la Argentina con Corea por la eventualidad de un avión caza de entrenamiento avanzado. Y le dijo no, porque hay componentes británicos. Muy bien. Esta actitud británica tiene que dejar muy en claro a nuestra dirigencia que tenemos un conflicto irresuelto con Gran Bretaña, por si no tomaron nota. Entonces, este no es un conflicto menor, es un conflicto de naturaleza geopolítica y estratégica, porque nos condiciona y bloquea nuestra proyección como país hacia los espacios del sur, y no solo las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Esto es una clara hipótesis de conflicto. Yo sé que hay hoy instalado el pensamiento de que no se habla de hipótesis de conflicto, Argentina no tiene hipótesis de conflicto, el Cono Sur es una zona de paz, somos todos amigos, acá nadie se va a pelear con nadie, y sin embargo tenemos una potencia extracontinental ocupando nuestro territorio, argentino y sudamericano, y lista para el zarpazo sobre la Antártida. Este conflicto no se puede manejar galante y respetuosamente como pretendió hacer Galtieri con negociaciones diplomáticas solamente. Hay que hacer algo más. Las declamaciones de soberanía y los reclamos ante organismos internacionales no alcanzan. Hay que pergeñar un plan de recuperación completo e inteligente que involucre a todo el pueblo y también a los países vecinos. Esto es un arduo trabajo que nuestros gobiernos no han encarado, y yo tengo dudas de que lo hayan pensado. Entonces, ¿hay una hipótesis de conflicto real con el Reino Unido? Sin duda. A tener en cuenta con las lecciones del 82, Gran Bretaña y Estados Unidos siguen siendo socios estratégicos de intereses. Tenemos un conflicto con Gran Bretaña y tenemos un conflicto con Estados Unidos. Miren el mapita de la derecha y el Atlántico Sur dominado con bases e islas británicas. ¿Qué harán nuestras dirigencias? Me pregunto, no tengo la menor idea. ¿Será este un momento bisagra en la historia argentina? No sé, dejo la pregunta. ¿Es el momento para pergeñar un plan estratégico nacional? Tampoco lo sé. Cada uno piense y encuentre su respuesta. Como en tantos otros momentos de nuestra historia, el país está partido en dos, lamentablemente. La unidad nacional, que es a donde deberíamos apuntar, debe construirse con metas y políticas comunes sustentadas en valores nacionales. ¿Qué son valores nacionales? Historia, tradición, pueblo, capacidades, cualidades argentinas que en algún momento
hemos puesto en juego y que hoy están más débiles que en marcha. Termino entonces con mi conclusión, que al mismo tiempo es una propuesta. Creo que hay que adoptar una geopolítica decidida y definida como instrumento para lograr varios objetivos, internos primero y externos después. Acordémonos de las ideas centrales de la geopolítica. Para eso, definir una estrategia como posicionamiento, entendiendo que estrategia significa la maniobra de alguien, Estado, persona, gobierno, país, fuerza, lo que sea, para encontrar un posicionamiento favorable frente al contendor que permita alcanzar, conquistar o defender nuestros intereses. Eso es estrategia en términos generales. Entonces, hay que posicionarse favorablemente frente a nuestro contendor, que hoy por hoy es Gran Bretaña en el Atlántico Sur. La estrategia debe tener características defensivas, porque no queremos conquistar ni atacar a nadie, pero hay que prepararse, disuasiva, para que, como bien dijo Nicolás, seamos creíbles. Pero ¿cómo vamos a ser creíbles si hoy no tenemos nada? Y no digo solamente Fuerzas Armadas. No tenemos capacidad de poder real para enfrentar a nadie, y menos a Gran Bretaña en el plano internacional. Y cooperativa con nuestros vecinos del barrio. Tenemos que sumar, tenemos que enfrentarnos en bloque, tenemos que mostrarle a Gran Bretaña que estamos los sudamericanos detrás de un objetivo común. Y cierro, esto es poder político en el espacio geográfico. Las áreas centrales o más importantes, las relaciones exteriores, la economía, la cultura y la defensa. Y las siglas AR entre paréntesis, porque además de todo esto, tenemos una responsabilidad en el concierto internacional frente a los tratados internacionales de responsabilidad en medio Atlántico Sur en caso de hundimiento o algún tipo de accidente, y tenemos que salir a socorrer, a rescatar y a auxiliar. La pregunta es ¿con qué? Les agradezco, les pido disculpas por el tiempo excesivo que me he tomado, y hasta acá lo que tenía para contarles en relación a la geopolítica del Atlántico Sur. La verdad, lujo, Héctor Tesey, un placer. La verdad, muy, muy interesante. Lo del bloque, más que nada, me permito decir, regionalmente, sudamericana, es decir, poder ir en bloque y poder ir estratégicamente con todas las naciones sudamericanas a ese objetivo geopolítico. Ayelén, ¿tenemos alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, estuve revisando el chat. Preguntas en el chat no hay. Si alguien las quiere hacer, las van a estar contestando. Hay una persona que, ahí les digo quién es, a ver, que está pidiendo a Nicolás si le puede pasar más información para estar al tanto. Pérez Samuel. Después le paso al... A ver, ahí se me tildó. Después le paso a Nicolás su mail, si él quiere le reenvía más información. Y después, por mi parte, yo le quería hacer una consulta, más que nada personal. ¿Cuál fue el recuerdo que más lo marcó en el conflicto de las Islas Malvinas? No, todos los recuerdos, creo, ¿no? Sí. Todo fue muy intenso. Todo fue muy intenso. Lo más duro, por supuesto, fue cuando caía alguien de nuestros combatientes con el cual uno había llegado a trabar cierto tipo de relación, que me pasó en más de una oportunidad. Y bueno, también el orgullo inmenso de ver cómo combatían nuestros hombres, que se ganaron, como yo decía antes, la admiración del mundo entero. Y
el haber descubierto o confirmado que la sangre de San Martín no se había agotado en las venas de los hombres de la Argentina. Los combatientes de Malvinas para mí son el equivalente de los guerreros de la Guerra de la Independencia, y así van a ser reconocidos tras el paso de los años. Sí, eso sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Doctor Pablo, creo que usted tenía algunas preguntitas para los disertantes. Una preguntita. Héctor Tesey, respecto a lo que es la geopolítica, ¿qué papel fue determinante o no la intervención de Chile en el conflicto armado? Hago una corta anécdota y creo que vale como explicación. En el año 18 fui invitado a Panamá a hablar sobre el conflicto del Atlántico Sur, porque, bueno, Panamá fue el único país que nos apoyó en la resolución 502, votando favorablemente a través de una instrucción directa de su presidente Aristide Royo y con una muy buena intervención del canciller Illueca. En la charla que yo di en una universidad en Panamá estaba el embajador chileno. Y cuando yo tuve que hablar de los países que estaban, que habían tenido incidencia en el conflicto del Atlántico Sur, por supuesto, Argentina por un lado, por otro lado, como recién dijimos, Gran Bretaña, Estados Unidos, más Francia, más una serie de países, más Chile. Entonces, ¿por qué Chile? Dije yo. Porque Chile respondía en aquel momento a sus intereses. Tenemos que recordar que en los años fines de los 60-70, Argentina y Chile venían embarcados en la disputa por los límites, que se fueron solucionando de a poco, pero quedó una zona muy conflictiva que fue el famoso Canal Beagle. El Canal Beagle, al no entender Argentina y Chile que debían solucionarlo amistosamente, decidieron someterlo al juicio de un árbitro. Es una salida que se utiliza habitualmente, poner un árbitro para dirimir un conflicto. La primera observación que yo hago a la elección del árbitro que tuvo la Argentina en aquel momento es que fue la corona británica. Me parece poco inteligente elegir a quien nos está usurpando un territorio para que sea árbitro en otro problema con otro país. Chile, mutis por el foro, siguieron para adelante. ¿Y a favor de quién falló Gran Bretaña? A favor de Chile, pero esto era casi como cantado, más allá de los títulos y fundamentos que cada país pudiera exponer. ¿Qué hizo la Argentina? Desconoció el acuerdo. Y llegamos al 78, donde casi nos vamos a la guerra con Chile por el conflicto del Beagle. Entonces Chile venía siendo en aquel momento un enemigo de Argentina, y Argentina era un enemigo de Chile. No solamente por el diferendo del Beagle, que fue lo más álgido que tuvimos frente a Chile, sino porque la Argentina en aquel momento pensaba, a través de sus sucesivos gobiernos, sobre todo los militares, que las hipótesis de conflicto de Argentina eran Chile y Brasil. Entonces había que estar preparados para defenderse de Chile y de Brasil. ¿Y Chile qué pensaba? Que la principal hipótesis de conflicto era Argentina. Entonces, sin ánimo de justificar a Chile, sí los entiendo cuando ellos jugaron sus fichas a favor de sus intereses, sin tomar en cuenta que algún general desbocado dijo, primero los ingleses, después los chilenos. Entonces, ¿qué iban a hacer los chilenos? Iban a jugar las fichas a favor suyo, iban a defender sus propios intereses. Alguno podrá decir, bueno, no, los chilenos podían haberse acercado a Argentina, haber intentado apoyar, haber intentado negociar, pero bueno, allá también había un gobierno militar que tenía su propia línea de pensamiento. Estaba el TIAR en el medio, que después vimos que falló estrepitosamente porque no era acorde a los intereses de Estados Unidos, que era uno de los principales promotores del conflicto. Así que yo, en respecto a Chile, entiendo la conducta
de los chilenos en aquel momento. No la justifico, porque pienso personalmente que debió haber habido un acercamiento entre ambos países frente a una amenaza externa, pero Chile estaba recibiendo armamento, asesoramiento y créditos del gobierno británico. Los británicos tampoco se quedaron de brazos cruzados al momento de generar este conflicto con lo que podían esperar de Chile. Es decir, no solamente había que hacerle pisar el palito a Argentina, por decirlo de alguna manera, sino que había que preparar el marco externo, como no hizo Costa Méndez, y una de las preparaciones de Gran Bretaña para el marco externo fue Chile. Distinta a la actitud de Perú, que tuvo y tiene otra historia, otra relación y otra tradición con nosotros, independientemente de lo que pensemos de los chilenos que también fueron liberados por San Martín, igual que el Perú. Pero cierro, Pablo, entiendo la conducta chilena, no la acepto y no la justifico en definitiva. Gracias, muy claro. Ayelén. Sí, ahí voy. Estaba anotando algunas preguntas que están haciendo en el chat. Para Casanseu, están consultando, ¿qué opinión merece la postulación a Nobel de la Paz de un veterano de Malvinas y otro inglés? Es una situación un poco extraña porque hay cosas que son falsas. Se ha presentado esto como una postulación, un premio de 2 veteranos de la Guerra de Malvinas, y el inglés, el coronel Geoffrey Cardoso, no participó de la Guerra de Malvinas. Él llegó a Malvinas en el 83. Y además se dice que es en premio a haber facilitado la identificación de caídos argentinos. Los caídos argentinos siempre estuvieron identificados. Esto es una falacia. Lo que se logró, sí, es identificar no a los caídos, sino el lugar en que estaba enterrado cada uno, lo cual sí tiene una importancia humanitaria para que el deudo pueda ir a rezar a la tumba específica donde está su ser querido. Pero ¿por qué estas falsedades? Además, esto ha caído bastante mal en un sector de los veteranos, por cuanto este coronel Geoffrey Cardoso, que fue el creador del cementerio actual, de alguna manera, donde están los caídos argentinos, en Darwin, según muchos combatientes, fue el profanador del cementerio militar original que teníamos nosotros antes de la caída de Puerto Argentino. Así que eso por un lado. Y por otro lado, realmente no le veo mucho sentido al Premio Nobel de la Paz. O sea, ¿en qué medida la paz ha dejado de ser afectada en el mundo porque fueron reconocidos no los nombres siquiera, sino los lugares donde había enterrado un centenar de combatientes? Buenísimo. También hay otra pregunta para Tesei. ¿Cree que Latinoamérica se unirá en Atlántico Sur en su armamento? Mira, el tema de lograr una unidad en cuestiones de Fuerzas Armadas pasa previo por la definición de objetivos políticos de los gobiernos, es decir, las Fuerzas Armadas dependen de del poder político de cada uno de los países. En segundo lugar, lamentablemente, hemos estado viendo en los últimos 20 años o 30 años que los gobiernos de Sudamérica han tenido preferencia por las ideologías y no por los intereses. Entonces, hay gobiernos que han sido amigos por afinidad ideológica, dejando de lado los intereses continentales o subcontinentales frente a la presencia externa, como es el Atlántico Sur con Gran Bretaña, con las flotas pesqueras chinas, españolas o polacas, o lo que está pasando en el Pacífico Sur también con la depredación de la pesca, o la explotación de los recursos de petróleo en el Atlántico Sur. Es decir, lamentablemente los países han tenido, contrario a lo que decía Disraeli,
preferencia por las amistades y las ideologías en vez de plantar y clarificar intereses. Entonces, debería ser que no importa si un gobierno de un país es, por ponerle un calificativo de izquierda y el otro es de derecha, en la medida en que los intereses continentales de ambos sean los mismos. Si nosotros estamos privilegiando las amistades o las ideologías y estamos dejando de lado los intereses, va a ser difícil que alcancemos este tipo de delirios que yo planteo como una flota polar sudamericana, una flota militar sudamericana o maniobras en el Atlántico Sur frente a los británicos. Y me permito decir delirio porque no veo que nuestras dirigencias sudamericanas tengan coincidencia en cuanto a fijar objetivos comunes frente a los intereses extranjeros. Brasil está en una situación complicadísima con el Amazonas, Argentina y su litoral atlántico. Pero Brasil está dando algunos pasos porque ya tiene un programa de submarinos, dentro de 10 años va a tener un submarino atómico, tiene refuerzo de su plan de fuerza aérea y de preservación del aeroespacio a través de programas con la fábrica sueca Gripen, está desarrollando su propia industria aeronáutica y militar, y está en la suya. Y además apunta a la Antártida. Y Argentina está en la suya, que no sé cuál es, pero estamos lamentable y lastimosamente sosteniendo una política antártica de la cual no debemos tener ninguna duda. Entonces, la respuesta a esta pregunta es si yo creo que va a haber una unión, una suma de esfuerzos en términos de Fuerzas Armadas Sudamericanas, lamentablemente en el corto plazo no lo veo, porque no veo que los gobiernos, que los poderes políticos tengan la confluencia necesaria para que después los instrumentos, como es las relaciones exteriores, el comercio y las Fuerzas Armadas, puedan caminar en esa dirección. Es lamentable, pero es lo que me parece. Muy correctos ambos con sus respuestas. Pablo. Hay un par de preguntas ahí, a Yelén preguntan a Nicolás, no sé si la viste la pregunta. A ver, ahí pongo el chat. Sobre un plan regional, algo así. Ahí está. ¿Podría un acercamiento importante en lo social, cultural y social de Argentina con la nueva generación de isleños volver a ponernos cerca de la recuperación soberana de nuestro país en las islas por vía pacífica y de asimilación de nuestros pueblos? Absolutamente no. Los kelpers son ingleses, nos odian, están muy bien económicamente ahora, nunca nos van a escuchar nuestros cantos de sirenas, que además los hemos intentado durante décadas. El gobierno militar intentó seducirlos poniéndole televisión a colores, el canciller Di Tella mandándoles ositos Winnie Pooh, Macri inaugurando vuelos, y eso no rebajó en nada la intensidad del odio que tienen con nosotros. Además, la opinión de los kelpers en realidad vale nada, porque el principio de autodeterminación de los pueblos es justamente de los pueblos, y ellos no son un pueblo, son una población. El principio de autodeterminación no rige para ellos. Totalmente. Absolutamente. Ayelén, ¿otra pregunta? ¿De algún...? Sí. ¿Hay una política orientada para una total desmalvinización llevada adelante por los países interesados en mantener statu quo? ¿A mí me lo pregunta? Sí, al que quiera contestar. Sí, No, es que no hay políticas de ningún Estado. La desmalvinización, lamentablemente, es una política nuestra, más allá de que ha sido influida, por supuesto, por los intereses de Inglaterra, pero es nuestro país el que, después de la caída de Puerto Argentino, al día siguiente inauguró esta política de desmalvinización, primero los militares y después los gobiernos civiles, y que con altibajo sigue hasta el día de hoy. Buenísimo. Y hay una más que preguntan, ¿qué de verdad hay en que sin el hundimiento del Lara Belgrano podríamos haber ganado la guerra?
Héctor, ¿querés contestar vos? Bueno, gracias, Nicolás. Mirá, desde el punto de vista político, yo creo, pienso y analizo hoy, con el diario del lunes, por supuesto, que Argentina tenía muy pocas o ninguna chance de salir victoriosa militarmente del conflicto del Atlántico Sur. Y esto a riesgo de que Nicolás sabe mejor que nadie, porque compartimos momentos, fui combatiente, es decir, yo no fui a pelear pensando que iba a perder. Yo fui a pelear pensando en hacer lo mejor que yo sabía hacer, porque tenía que poner lo máximo para que pudiera la Argentina lograr el objetivo. Ahora, de ahí a entender que la principal potencia de aquel mundo, Estados Unidos, con su mejor socio histórico, Gran Bretaña, con el apoyo de la OTAN, en un enfrentamiento que ponía en peligro, de alguna manera, doctrinas, medios, previsiones de una de las alianzas en pugna, hizo que los soviéticos se dedicaran a mirar a ver qué pasaba adentro, porque en el rancho de enfrente se estaban peleando, primero. Segundo, la historia militar nos muestra que ninguna fuerza que haya estado aislada en un escenario aeronaval como fue Malvinas, si no tenía el dominio del mar y del espacio aéreo, inexorablemente era derrotada. Y la historia militar nos muestra muchos ejemplos de este tipo de operaciones. ¿Quién tenía el dominio del mar en el 82? La Marina Británica. Nuestra flota no estaba en capacidad de enfrentar a la Marina Británica. ¿Quién tenía el dominio del espacio aéreo sobre las islas? Aún frente a la denodada, heroica y pertinaz acción de los medios aéreos y aeronavales argentinos que le propinaron una paliza a la flota, el dominio aéreo lo tenían los británicos, y la prueba es que los helicópteros basados en las Malvinas, los aviones basados en las Malvinas, no podían despegar porque eran inmediatamente objeto de algún ataque de los Harrier británicos. ¿Qué hacían los Harrier cuando llegaban nuestros aviones? Se mantenían en espera, esperaban porque no tenían otra cosa que hacer más que esperar el ataque argentino y después perseguir a los aviones argentinos. Pero complicado desde el punto de vista militar, complicado desde el punto de vista estratégico, complicado desde el punto de vista político, aunque es verdad que el almirante Woodward en su libro 100 días dice que estuvo a punto de volverse en más de una oportunidad por distintas acciones de la Fuerza Aérea o de la aviación aeronaval, y porque la Fuerza de Tareas estaba en el límite de su tiempo de permanencia en el Atlántico Sur. Eso también es verdad. Pero yo, lamentablemente, insisto, pese a haber estado peleando, pese a haber hecho mi tarea lo mejor que pude y lo mejor que supe, creo que Argentina no iba a salir victoriosa militarmente de ese conflicto. Distinto es que en algún momento, alguna instancia extra Argentina y a Gran Bretaña y Estados Unidos, como pudo haber sido Belaúnde Terry o las Naciones Unidas, pudieran haber intercedido con tanta fuerza como para detener el enfrentamiento bélico y se retomara el camino de las negociaciones diplomáticas. Pero es lamentable lo que estoy diciendo, pero yo no le veía a la Argentina chances de ganarle una guerra a la Royal Navy. Creo que ellos no lo iban a permitir, creo que Estados Unidos no lo iba a permitir, y cierro diciendo que cuando uno inicia un conflicto, lo primero que tiene que hacer es estudiar las características del comandante enemigo. Es decir, lo primero que debió haber hecho la Junta es conocer la personalidad, las características de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Y a Margaret Thatcher, créanme que no la conocían, no sabían de lo que era capaz Margaret Thatcher. Entonces, el poder militar lo tenía, las previsiones
de accionar sobre el continente existían, y dejo incógnitas, porque son todas incógnitas a la luz de los años que han pasado. Si hubiera fructificado Mikado, si hubieran podido poner fuera de combate los superetendar, si hubieran podido hacer alguna de las cosas que pensaron y no pudieron, ¿qué nos hubiera pasado? Y por último, el Belgrano no era una amenaza para la fuerza en términos militares, era una amenaza en términos de dividir a la flota para que el núcleo de la flota, encabezado por el 25 de mayo, pudiera pegar un único golpe que obligara a Thatcher a frenar y decir, a ver qué pasa acá. Pero la flota no estaba en capacidad de derrotar a la flota británica. Y mal que nos pese, el ejército británico en tierra se comportó merced a preparación, experiencia, apoyos, tecnología, superioridad de fuego y superioridad aérea, y pudieron doblegar las defensas de Puerto Argentino. De vuelta, es triste, pero no soy derrotista, digo, creo que no podríamos haber ganado. Bueno, yo disiento completamente con eso, porque nadie está condenado al fatalismo, al determinismo de la derrota, y si es por una cuestión de tamaño de ejército, desarrollo de la tecnología, etcétera, ¿cómo explicar entonces que un país diminuto como Vietnam le ganó al imperio, a Estados Unidos nada menos? Esto todo es contrafáctico, esto es adivinanza, nunca lo vamos a saber, pero sí tenemos los testimonios puros y duros de todos los jefes militares ingleses, no solo del almirante Woodward, también de los jefes terrestres. Por ejemplo, los jefes terrestres, en un documental que hicieron los británicos para los 30 años de la Guerra de Malvinas, dicen que estaban esperando con temor el contraataque argentino que nunca tuvo lugar. Entonces, ¿por qué lo esperaban con temor? Porque ya no tenían todos los pertrechos necesarios para continuar la guerra. Si esa flota que estuvo, según su jefe, varias veces a punto de considerarse derrotada, se hubiera vuelto, no significa que eso hubiera sido ya un triunfo definitivo, pero sí, muy probablemente a partir del repliegue de esa flota podríamos haber negociado desde una posición de fuerza. Y repito lo que decía un considerado hasta genio de las ciencias bélicas, que fue Clausewitz, que decía, la guerra no la gana el que tiene más hombres, más tecnología, la gana el que tiene la voluntad más fuerte. Nuestros pilotos tuvieron la voluntad más fuerte y diezmaron a la flota inglesa. Quienes no tuvieron esa voluntad fueron nuestros generales y almirantes. Los almirantes que no empeñaron la flota en combate, con el pretexto vergonzoso de que si sacamos los barcos nos los van a hundir. ¿Para qué demonios están los buques de guerra sino para ser hundidos en defensa de la patria en una guerra? Y no perdimos porque los ingleses hayan sido mejores combatientes que los nuestros, porque nuestros soldados eran tanto y mejor combatientes que los ingleses. La perdimos porque los generales claudicaron, porque los generales nunca fueron al frente, porque los generales llegaron rendidos a Malvinas. Menéndez y los demás generales no se rindieron el 14 de junio, llegaron rendidos a las islas. Así que yo, con mucho afecto hacia vos, Héctor, disiento totalmente de tu derrotismo de Casandra ex post fáctico. Un abrazo. No, no es derrotismo, Nicolás. Yo coincido con vos en que los primeros que no tenían voluntad de lucha fueron nuestros comandantes, de todas las jerarquías y de todas las fuerzas. Tal vez el único comandante que haya sido la excepción pudo haber sido el brigadier Crespo, que mandó a la Fuerza Aérea en masa a combatir, seguida de todos sus integrantes. Pero también es verdad que hay una máxima que estudiamos en defensa y en estrategia, que dice que ningún acierto táctico enmienda un error estratégico. Y el error de arranque de la Argentina fue estratégico. Entonces, vos podés encontrar en el Rattenbach, por decir algo, y a vos no te voy a explicar porque vos has sido testigo directo de las acciones, que en el nivel más bajo, en el nivel del soldado, del suboficial, del teniente o del capitán, realmente los elementos en el nivel táctico cumplieron más allá de lo que se podía hacer y de lo que se podía esperar.
Pero si yo tengo a mi comandante que defeccionó antes del arranque, estoy complicado. Yo entendí la pregunta de quien la formuló en el sentido de que podíamos ganar o no, porque también hay que tener en cuenta la disposición del comandante a ir al combate. Y nuestros comandantes, como bien lo refleja el Rattenbach en las declaraciones de Galtieri, de Anaya, de Lamidoso, de Joffre y de Parada, le decían a los jefes de unidades tácticas: oiga, no va a haber guerra. Entonces, si un comandante te dice a vos, no va a haber guerra, evidentemente ese comandante no está dispuesto a enfrentar la guerra, no está espiritualmente dispuesto a enfrentar al enemigo. Pero yo, que era a nivel táctico, no tenía más otra chance, como el piloto en la cabina o como el submarinista dentro del submarino, que cazarse el casco, agarrar el fusil y salir para adelante, porque además de todo, estaba en juego la propia vida. Y nadie quiere morir alegremente por nada. Es decir, si vamos a morir por una causa que valga la pena y haciendo lo mejor que sabemos hacer. Yo te quiero mucho, Nicolás. No soy derrotista, y vos sabés que yo no soy derrotista. Simplemente intenté interpretar la pregunta en el sentido de: fuimos, hicimos la guerra para ganarla, y la respuesta es no. No hicimos la guerra para ganarla. Nuestros comandantes no hicieron la guerra para ganarla porque no estaban convencidos, primero, de que había que ir a la guerra, y segundo, de que si íbamos había que ganarla. Este fue el sentido de la respuesta, Nicolás. Gracias. Bárbaro. Ayelén, ¿alguna preguntita más? Doc, no, después se generó una ida y vuelta entre los participantes en el chat, pero no hay más. Me permite, preguntas. Comparto, ¿no? Más que nada a Nicolás y a Tesey, están pidiendo una anécdota que nos ilustre, ¿sí? Haber tenido el honor de haber estado ahí defendiendo a la patria. Si nos pueden brindar la que ustedes quieran, la que crean mejor, ¿no? Los escuchamos. Por último, ya no hay más preguntas, ustedes dirán. A ver. Bueno, a mí me gustaría reivindicar a nuestros soldados que fueron tan mal pintados, reflejados en los medios y en los discursos de los políticos con respecto a la guerra de Malvinas. Se habló de que mandamos chicos a la guerra, implicando que eran solamente dignos de lástima. Y en realidad nuestros soldados combatieron con honor y valor, y lo reconocen incluso, ya lo he dicho, los jefes militares ingleses. Y acá se oculta y se desconoce. Se oculta y se desconoce que un soldado de 18 años, con 2 meses de instrucción, Oscar Ledesma, abatió nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses. Se desconoce que, por ejemplo, la anécdota que cuenta un suboficial británico, Len Carver, que cuenta que en el ataque al Monte Longdon, donde estaban nuestras tropas del Regimiento 7, de repente sale un soldado detrás de una roca, les dice: ¡hey, hombre! Y le empieza a disparar de la cintura. Y cuenta este cabo británico que el soldado que iba delante de él, inglés, muere, y él es alcanzado por una bala de este soldado y es herido. Y tanto tiempo se quedó detrás de esa roca peleando el soldado, que hasta los ingleses lo bautizaron, le pusieron Pedro. ¿Qué pasa? Sigue Pedro ahí, saquen a Pedro, terminen con Pedro. Y para sacarlo tuvieron que tirarle con un misil antitanque. Esos fueron nuestros soldados de 18 años, mal llamados chicos de la guerra. Mi homenaje a ellos. Bueno, yo coincido 100% con Nicolás. El mote de chicos de la guerra tiene una connotación ideológica, política, y responde a la desmalvinización, sin duda. Y agrego algo más que también Nicolás debe haber podido observar, o no solo allá, sino a través del tiempo, y es que creo que, como en todos los órdenes de la vida, los que más cacarean son los que menos han hecho. Y los que más han sudado la gota gorda, por ponerlo de alguna manera, suelen tener normalmente una actitud un poco más humilde. El caso emblemático de nuestros soldados tal vez sea nuestro querido
soldado del Regimiento 6, Poltronieri. Porque Poltronieri en su vida pensó que él iba a ser un héroe y nunca tuvo ninguna intención de ser héroe de nada. Poltronieri fue héroe por acciones de combate y Poltronieri tenía la misma edad de todos los soldados. Pero seguramente ha habido muchísimos casos de soldados que se han comportado, digo soldados para apuntar a los soldados de 18 y 19 años, que se han comportado haciendo honor al juramento que hicieron en su momento de seguir a la bandera y defenderla hasta perder la vida. Como en todas las guerras, hubo cosas buenas y cosas malas, producto de la naturaleza de que los hombres estamos participando, pero yo creo que realmente hay que destacar, destacar y rescatar el comportamiento de nuestros soldados conscriptos. Porque nosotros, los oficiales y los suboficiales, éramos profesionales. Entonces algún día nos iba a tocar, y un día nos tocó. Y teníamos que ir y fuimos. El soldado estaba cumpliendo una obligación con la patria a través de una ley, la ley del servicio militar, y tenía la obligación legal de ir, pero nuestros soldados además demostraron la obligación moral de comprometerse y de participar. Aquellos que dicen, los pobres chicos me llevaron a punta de pistola, obligado, y es gente que realmente no hizo honor, porque nunca pensó en poder honrar su juramento de defender su bandera y seguirla hasta perder la vida. Entonces yo creo que vale la pena que tengamos siempre presente que el comportamiento más destacable de los argentinos que estuvieron allá en ese conflicto vale en nuestro caso, yo soy de ejército o de tierra, para los soldados que se pasaron 60, 70 días sumergidos en la turba, con frío, con hambre y esperando al enemigo, y lo frenaron. Bueno, después pasaron otras cosas, porque los que dan las órdenes por ahí son los de arriba y deciden otras cuestiones, y el contraataque lamentablemente no llegó cuando había chances de que pudiera haberse hecho, pero eso no menoscaba ni quita ningún mérito a nuestros soldados conscriptos de 18 y 19 años. Por dar un ejemplo, en mi caso, yo fui jefe de una batería de obuses, y las personas que atienden el obús, que lo manejan, que lo hacen disparar, son soldados, al mando de un suboficial, pero en un obús puede haber 6 o 7 soldados con un suboficial. Yo tuve, dentro de las piezas que me tocó comandar, 2 piezas del grupo de artillería aerotransportado 4, yo estaba en otra unidad, en el grupo de artillería 3, y cuando llegaron esas 2 piezas, me presentaron a los suboficiales, me presentaron a los soldados, estamos hablando de mayo del 82, y cuando los encaré a los soldados le pregunté cuál era su experiencia en el obús, y 2 soldados, entre los cuales destaco uno, Roberto Tanquía, un gran amigo, un hermano de la guerra, me dijo, yo era ladrillero en el cuartel, mi teniente primero. ¿Qué es ladrillero? Ladrillero es el que trabaja en el horno de ladrillos. Y yo le dije, ¿qué haces acá? Y vengo a luchar, y vengo con mi obús. Bueno, una pantera, Roberto Tanquía, que aprendió en 4 o 5 días lo que había que hacer con un obús, y lo manejó como el mejor. Esta es, yo creo, una de las anécdotas que tenemos que tener que rescatar y que destacar de la disposición de nuestros soldados para, insisto, honrar y cumplir con su juramento de fidelidad a nuestra bandera. Le permito una última pregunta a Nicolás Casanseo y Héctor Tesey. Una reflexión quizás al comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Estado Mayor británico, en el cual Jeremy Moore reconoce que salva su vida por minuto antes de ser atacado por un escuadrón argentino, y se presenta ante el general Menéndez, el todo sucio, y general Menéndez punta en blanco. ¿Podrían una anécdota respecto a ello? Bueno, Menéndez nunca lo vi con las botas sucias, o sea, con los borceguíes sucios. Menéndez anduvo toda la guerra de punta en blanco,
nunca estuvo en primera línea, nunca los soldados le conocieron la cara, se la conocieron cuando volvió todo el mundo al continente y lo conocieron por los diarios, un general de escritorio, generales que vivían con calefacción y con cocinero, cuando la tropa la pasaba mal, un general que tenía servido frente a sí la posibilidad de pasar al bronce si se hubiera jugado y despreció esa oportunidad, un general para el cual las palabras del himno "O juremos con gloria a morir" eran un sonido hueco. Uno supondría que un general quiere ascender al grado superior inmediato, que es general muerto en combate, o por lo menos herido en combate, o por lo menos general que ha estado al frente de sus hombres, y eso lo despreció. Cuando Menéndez vuelve, le pregunta a la revista Gente por qué no se pegó un tiro, y Menéndez contesta: porque soy más útil a mi patria vivo que muerto. ¿Útil para qué?, me preguntaría yo. ¿Para volver y quedarse comiendo 3.000 bifes de chorizo más en su vida, cuando podía haber hecho una gran diferencia si hubiera hecho encolumnar a sus hombres detrás de él? Si hubiera hecho como el capitán Giaquino, muerto el 2 de abril, cuyo lema era "todos adelante, pero detrás de mí". Mira, Pablo, respecto de la famosa foto de Menéndez engominado, lustrado y afeitado, planchado, y Moore con clara evidencia de haber estado en el terreno, reafirmo y confirmo lo que dice Nicolás y coincido 100% con él. Mi posición en el terreno no era una posición de primera línea de infantería allá adelante y cuando vinieran los ingleses me iban a encontrar a mí. La artillería nunca está en primera línea, la artillería está 5 o 6 kilómetros detrás de la primera línea, que era más o menos la distancia a la que yo estaba, y además estaba en un valle que, si bien no tenía caminos, porque no había ningún camino en Malvinas, excepto lo que estaba alrededor de Puerto Argentino, era un lugar, mi posición, a la que se podía llegar en jeep, en un Land Rover, en algún vehículo apto para transitar por la turba, en algún Unimog se podía llegar, y yo estaba alrededor de 8 o 9 kilómetros de Puerto Argentino. Por supuesto que nunca lo vi a Menéndez, porque Menéndez nunca salió del asfalto de Puerto Argentino. Menéndez privilegió su condición de gobernador y se olvidó que era comandante de tropas en combate. A mi posición llegó una sola vez, en 72 días que estuve allá, el general Joffre, que era el comandante de la Brigada 10, una sola vez llegó. Quiere decir que si a mi posición, que estaba a 6 kilómetros del frente, llegó una sola vez, no llegó nunca a la primera línea a visitar a el comandante. Y créeme que la presencia del comandante o del jefe con sus subalternos en las posiciones de máximo peligro es sumamente importante. ¿Qué le puede llevar un comandante a un soldado? Le puede llevar lo más importante, que es el apoyo moral al decirle al soldado: estoy acá al lado tuyo. Ningún comandante salió de Puerto Argentino y lo máximo que se movió Joffre fue a mi posición en un jeep. Es decir, que tampoco se bajó a caminar las posiciones donde estaban los soldados. Ni hablar del general Parada, comandante de la 3ª Brigada de Infantería, que tenía su brigada entre Darwin y la isla Gran Malvina. Y en Puerto Argentino había un solo elemento que le dependía. Menéndez le ordenó en 3 oportunidades a Parada: andate con tu gente. Esto consta en el informe Rattenbach, está escrito, es un testimonio, es un documento. En las 3 oportunidades, Parada encontró excusas para no salir de Puerto Argentino. Y finalmente llegó la rendición y Parada no estaba con su tropa, estaba en Puerto Argentino. Entonces, a mí no me extraña en absoluto ver en una foto a Menéndez lustrado, planchado, afeitado y engominado, y al comandante británico embarrado, porque refleja lo que hizo Menéndez durante todos los días en el conflicto.
ser ajeno a su responsabilidad de comandante. Bueno, ha sido un honor. Ayelén, ¿alguna pregunta más? Doc, no, ya con eso estamos. Bueno. Les quiero agradecer. Sí, perdón, Ayelén. No, que les quiero agradecer por haber participado de parte del colegio. Estamos muy orgullosos de ustedes y nada, estamos muy, muy contentos y felices de que estén acá respondiendo las dudas de todos y bueno, también contando un poco la historia que hace a nuestro país. Bueno, gracias a Ayelén, al doctor Gustavo Daniel Palma, un amigo vicedirector, no pudo estar hoy, pero está siempre en la colaboración y organización de los eventos, y en especial al Colegio Guayaquil por brindarnos este espacio, ¿sí? Y desde ya nuestro disertante. Nicolás Casancel, son todos un emblema para todos nosotros. Héctor Tesey, convocado por Nicolás, la verdad ha sido un grato gusto, y en nombre de la abogacía organizada y la comunidad toda, valvirizar de a poco cada uno en su lugar con su compromiso, y que esto tenga buen puerto argentino, ¿sí? Con honor y gloria, gracias. Muchas gracias, hasta siempre. Pablo, permíteme nada más agradecerles a todos, a vos por haber estado a disposición nuestra para esta charla, a Nicolás por haberme convocado, porque lo quiero a Nicolás, sé de su permanente, incansable y te diría inigualable tarea por malvinizar a lo largo y a lo ancho del país, y gracias por brindarme la oportunidad de estar acá también para contar algunas cosas, bueno, desde el ángulo en el que yo me estoy desenvolviendo actualmente, que es un poco más estudiar e investigar algunas de las cosas que pasaron por la guerra. Gracias al Colegio de Abogados, gracias a Ayelén, gracias Pablo, un abrazo grande Nicolás, te quiero mucho. Un abrazo Héctor, un abrazo a todos, hasta la próxima.